Salimos a la calle y nos encontramos con un escenario distinto. Hay frente a nosotros una gran cantidad de negocios que simplemente no sobrevivieron a la pandemia. Pero en este caos económico, de desempleo y de falta de dinero, ¿qué podemos hacer para reactivar la economía lo antes posible y salir adelante como país? En entrevista para Enlace Judío, el especialista en economía Luis Meisel responde. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, el gusto es mío, siempre es un placer verte. Pues Luis, la economía se está reactivando, sin embargo, pues muchos negocios no sobrevivieron a esta pandemia y estamos hoy en un escenario muy distinto a lo que era a principios de año. La pregunta es, de todos los problemas que existen hoy en día en todo el rubro económico, ¿cuál podría ser el más preocupante, el más peligroso para nuestro país? Mira, efectivamente hay una serie de problemas, no es solo uno. El principal probablemente, en mi opinión, es el incremento tan grande que ha habido en la pobreza. Toda una sección entera de la población, lo que era la clase media baja, prácticamente ha desaparecido. Es a través de desempleo, es a través de falta de apoyo económico durante la pandemia y como tú dijiste, muchas empresas han desaparecido. Entonces sumas la gente de negocios que no ha desaparecido, pero que está sumamente reducido, más aquellos que ya cerraron, y les agregas el que el gobierno no les haya dado nada a esta gente, y de repente se encontraron sin ingresos, sin ahorros, en muchos casos sin ningún apoyo de seguro médico. En general, esa gente no ve futuro y está en una posición muy precaria. ¿Podríamos decir entonces que de todo este caos económico, la situación más preocupante podría ser el desempleo? Es muy difícil decir más o menos preocupante porque están todos vinculados. El desempleo es enorme, la pobreza es enorme, el desempleo más pobreza es igual a crimen, la gente desesperada tiene que hacer cosas que no haría en condiciones normales, eso incrementa el temor de la gente de invertir, reduce el turismo. Entonces, si agregas una, está concatenada con la que sigue. Entonces, la pobreza es más trascendental, es de más largo plazo, pero esa conlleva muchos otros impactos en otras áreas que definitivamente son preocupantes. Claro. Ahora, Luis, hemos hablado ya en varias ocasiones de todos los factores que han provocado que la economía colapse, como ha sucedido. Pero hoy quisiera hacerte la pregunta contraria. ¿Qué necesitamos como país para deshacer este nudo y reactivar la economía lo más pronto posible? A esa pregunta hay dos respuestas. Una es, ¿qué tenemos que hacer en forma de crear confianza y de cambiar la tendencia, el malestar y la preocupación de la gente? Y la otra es, ¿qué tenemos que hacer físicamente a base de dinero y a base de otras cosas para reactivar la economía? El pronóstico del Fondo Monetario dice que ya lo mejoraron, dice que la caída del PIB va a ser de 8.8 para el año. Yo creo que está un poquito abajo de lo que es en realidad, yo creo que va a estar cerca de 10, pero no, nada más revivieron 3.5 el año próximo. Quiere decir que 2 años van a estar perdidos en la historia de México, en la historia económica. Vamos a acabar el 2021 aproximadamente 5% abajo del 2019. Entonces, ¿cómo rompemos esta cadena negativa? Una es creando confianza al inversionista extranjero, al inversionista local. Tienes que parar todo lo que es el terrorismo fiscal. Tienes que parar los ataques a las diferentes facciones del gobierno que no son amigas del gobierno. O sea, hay una polarización bastante grave dentro de los diferentes grupos sociales en México y ahorita es el momento que salieran las autoridades con una cara bonita y decir, señores, ahorita nos olvidemos de nuestros intereses personales, viva México. Nuestro interés es sacar al país adelante y vamos a hacerlo juntos.
voy a poner una moratoria en auditorías, voy a hacer un fomento, voy a incrementar el crédito de la banca o sea, nacional financiera, etcétera. Voy a empezar a hacer infraestructura para que haya derrama de dinero. La segunda es un programa similar, ese es por el lado de confianza, incluyendo confianza al inversionista extranjero, que lo vamos a tratar con lo de las maquiladoras al ratito. En el lado económico, hoy lo que ves en los periódicos en Estados Unidos es el pleito entre demócratas y republicanos sobre si el nuevo paquete de ayuda es de 1.8 trillones o de 2.2 trillones. Eso lo tienes que sumar a los 3.2 trillones que ya dieron hace como 3 meses. Estás hablando aproximadamente, si sumas la parte baja, de 5 trillones, que es el 25% del PIB americano. O sea, llegó el momento en que dijeron, hoy no es momento de austeridad, hoy no es momento de cuidar el déficit, es momento de sacar adelante al país. Es momento de que la gente no se muera de hambre, de que la gente no pare de consumir, que la gente pueda pagar sus hipotecas, que la gente pueda pagar sus tarjetas de crédito. Esa gente, si siente el apoyo, está esperando volver a trabajar y está manteniendo la maquinita caminando. La maquinita en México se detuvo y en vez de agregarle gasolinas, el comentario fue, no vamos a gastar ni un peso más en gasolina. Por lo tanto, si se paró, que se pare. Entonces, es una actitud diferente. O sea, creo que ya una vez lo comentamos, compara Bolsonaro, o sea, Brasil con México. Brasil tomó una actitud ante el COVID diciendo, no cierro, sigo adelante, que se infecte quien se infecte y a trabajar. Pero agregó dinero porque la economía se estaba parando. Y su economía se cayó menos que la de México y está rebotando mucho más rápido que la de México. O sea, te está demostrando que el aspecto económico es independiente del aspecto del COVID. En México, al final vamos a acabar con un incremento de la deuda con respecto al PIB, porque el PIB se hizo más chiquito. Entonces, no emitimos más deuda, perfecto, pero al hacerse más chiquito el denominador, o sea, el denominador se quedó constante, más chico, el numerador se quedó constante, tu porcentaje de deuda se incrementó. ¿No hubiera sido mejor que se cayera menos tu PIB y entonces pudieras haber tomado un poco más de deuda y evitar que esta gente quedara en la miseria? Yo creo que sí, y todavía sería momento de hacerlo. Pero nuestras autoridades hacendarias ya te presentaron el presupuesto para el año que entra y es un presupuesto otra vez de austeridad. Entonces, no lo están previendo. Claro, y en austeridad, caeremos en escasez completa. Ahora, de la economía pasemos a la política. Y en este tema, por supuesto, que tengo que hablar del caso Cienfuegos. Luis, vayamos primero a lo básico. ¿De qué trata este asunto? Y bueno, es un tema que ha ocupado pues las primeras planas en los periódicos. Mire, el general Cienfuegos fue secretario de la Defensa en el sexenio anterior, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es un hombre, la Secretaría de la Defensa tiene muchas facciones internas, son grupos divididos, no es homogéneo, pero siempre hemos pensado que para que funcione el gobierno de México necesitamos que los militares estén muy tranquilos y no se alebresten. Y eso se había logrado manteniendo una excelente relación entre gobierno y ejército. El general Cienfuegos representa a los militares y representa una decisión de quitarle la inmunidad, si lo quieres llamar así, al sector militar. Lamentablemente, en México sabemos que en algunos casos los soldados están coludidos con gente que no hace las cosas bien, que vende polvitos blancos, pero esperamos que sea la minoría y que la mayoría del ejército siga manteniendo el país derecho, el país correcto, el país honesto que quisiéramos. Cuando reconoces que la máxima autoridad militar estaba involucrada, estaba protegiendo a un cartel sobre otro, y te digo una cosa, no estoy ni 100% seguro que todo lo que están diciendo sea realidad, pero están marcando una línea las autoridades americanas, y te aseguro que las consultaron con México antes.
Le pegaron al Chapo, ahora le están pegando al militar, le pegaron a García Luna, o sea, y creo que no ha terminado. Es parte de esta inseguridad política que hablábamos, que no es el momento de despertarle. Yo vimos el caso de Lozoya, se pasó 23 días en el hospital porque tenía agruras y de repente desapareció del cuadro. O sea, todos oímos que había habido arreglos con autoridades previas de no persecución, pero otra vez estamos cayendo en ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué está pasando? Volvemos, este es el momento de coalición y de amistad, no es el momento de choque. Claro. Hablando de choques, Luis, y bueno, mencionaste hace rato el tema de Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos de este conflicto entre Estados Unidos y China? ¿Ha habido muchas maquiladoras nuevas a raíz de este pleito? Te puedo decir por experiencia personal que hay mucho interés por parte de americanos de cambiar su cadena de producción y de suministro. Si encontraran a un México abierto, hospitalario y con las reglas claras, te aseguro que habría un crecimiento impactante en la cantidad de maquiladoras, que para México sería fabuloso, es más consumo, es más empleo, es generación económica. Pero ¿qué pasa? Tienes casos como la energía limpia, tienes casos un poquito del terrorismo fiscal. O sea, a mí me parece muy difícil creer que Walmex no estuviera pagando sus impuestos o que Coca-Cola no estuviera pagando sus impuestos. Yo siento que han sido presionados y se está mandando una señal equivocada, yo creo. Entonces, tienes el caso, ya lo hemos mencionado, el caso de Constellation en Mexicali. Los señores habían logrado sus permisos, estaban echando a andar una planta nueva. Mediante una consulta popular se detuvo la creación de esa fábrica con una pérdida importante tanto de recursos como de empleos que se iban a crear. Si tú eres un empresario americano, dices, ¿dónde mejor que México para poner una fábrica? Está cerquita, las comunicaciones son buenas, estamos en el mismo uso horario, o sea, es totalmente diferente que estar en China. El costo de la mano de obra hoy en China no es más barato que en México. Entonces, no hay un solo negativo de poner esa fábrica que estaba en China en México, salvo el Estado de Derecho. Estamos volviendo otra vez a, podemos estar seguros que lo que firmemos hoy se va a respetar mañana. Esa aseguranza, esa garantía de que mi palabra es la ley, es lo que necesita el inversionista extranjero para poner más maquiladoras en México. Las condiciones económicas están ahí. No sé si va a ganar Trump o va a ganar Biden. Si gana Trump, el pleito con China se va a hacer más grave. Si gana Biden, se va a suavizar un poco. Pero ya se creó el gusanito del virus de China, el robo de la propiedad intelectual. En general, si México fuera lo que debiera de ser, tendríamos un boom en maquiladoras impresionante. Y todas las repercusiones que esto conlleva, ¿cierto? Tienes la creación de todo lo de alrededor, o sea, se crean hospitales cerca de ellas, se hacen productos secundarios, los servicios para la gente que trabaja ahí. Sí, la industria maquiladora nadie empezó en Corea. Llegaron las empresas japonesas, Mitsubishi, Sony, etc., Panasonic, y se crearon empresitas locales alrededor. Una se llama Samsung, una se llama Hyundai, una se llama LG, que son tan grandes como las japonesas que llegaron originalmente. O sea, el crear empleo y el crear condiciones de trabajo cerca de las fronteras para suministrar un mercado internacional promueve el desarrollo económico en tu país. Claro. Luis, tu pronóstico, como siempre, del dólar con respecto al peso. Mira, yo creo que el dólar en general se va a aflojar ante todas las monedas del mundo. El dólar
el haber ofrecido el FED que iba a mantener las tasas bajas hasta 2023 y todo lo que es la relación exportación-importación favorece a un dólar más débil. Entonces, si me dijeras que el peso es parte de las monedas fuertes del euro, de la libra, etcétera, el yen, te diría, lo veo más fuerte. El problema es que me preocupa la economía de México. Me preocupa que los americanos vayan a ponerse un poquito peor y México mucho peor. Entonces yo creo que los 21-20, 21-19 que vivimos hoy se me hacen buenísimos en función de la fuerza del peso. Yo esperaría que el movimiento fuera un poco más negativo. No dramático, no veo una devaluación así de golpe grande. Las reservas están en 193,000 millones de dólares, que eso te detiene una fuga de capitales rápida, pero si el Banco de México sigue bajando tasas y sigue habiendo crimen y sigue habiendo inseguridad y sigue habiendo confrontación entre clases, pues ya el carry trade famoso, el de pedir prestado en moneda barata para invertirlo con rendimiento interesante en pesos, está desapareciendo porque el spread se está haciendo chiquito y las condiciones generales del país no son favorecedoras. Bueno, pues siempre estamos al tanto de lo que tú nos comentes, de los análisis, siempre muy claros. Te quiero agradecer muchísimo, Luis, por tu tiempo y nos veremos próximamente para un nuevo escenario. Cuando tú quieras, Nadia, siempre es un gusto platicar contigo y con tu audiencia de Enlace Judío. Muchos saludos, cuídate. Gracias, Luis, hasta la próxima. Bye bye.